¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión vamos a hacer dos cosas. La primera es caerle atrás a los monster bikers que salieron bien temprano para un río en el Salto de Jima. Y la segunda cosa que haremos es hablar de las características principales de la GoPro Hero 8 Black. Vamos a comprobar qué tan buena es la calidad de imagen y sus modos de grabación. También hablaremos del Media Mod, que es un accesorio que se le coloca a la cámara para sacarle el mejor provecho. Ahora mismo estamos grabando en 1080 a 60 FPS. Normalmente yo grabo a 2.7K a 60 FPS, pero como el día es un poco más lejos ahora, voy a grabar en esa calidad para que la batería me dure más y poder grabar todo el trayecto o lo más que se pueda. Como les decía, la GoPro Hero 8 es una cámara portátil compacta y construida en muy buenos materiales. También la cámara es resistente al agua. Si no me equivoco, soporta los 10 metros de profundidad. La interfaz de esta cámara es bien intuitiva, o sea que es bien fácil de utilizar. Tú no necesitas ser un experto para poder comprar esta cámara y comenzar a grabar tu video. Cuenta con una pantalla táctil, frontal y trasera. La frontal es para que tú puedas ver en el modo que tú estás utilizando la cámara. Y la touch es para tú poder acceder a la cámara, para poder poner el modo de grabación y todas las opciones que ella tiene integradas. Estamos aquí, mi gente, comentando sobre la cámara mientras vamos rodando a donde está el equipo Monster Biker. Seguimos aquí, nos mandaron la autorización actual. Están a 80 kilómetros. Parece que se movieron de Charco ahora, están en otro lugar. Así que nada, vamos a seguir rodando. A ver si llegamos antes de las 2:30 de la tarde. Vamos a ver. Estamos pinchados. Estamos aquí pinchados, mi gente. Yo me di cuenta que estaba pinchado ya cuando llegamos ahí donde dice Gomero ahí. Antes de cruzar ese puente que está ahí, bueno, después que lo crucé, mejor dicho, sentí como el tambeleo adelante. Y veo este letrero, y después miro para adelante, la goma está pinchada. Ya, seguimos ahora. Gracias. No, mi gente, ya no taparon la goma. Vamos a seguir rodando. Eso fueron como 15 minutos aproximadamente. Hace rato que el motor yo siento como remeneándose mucho y yo pensé que era yo que lo estaba haciendo a propósito. Era que la goma se estaba vaciando y a yo y tan duro no se vació por completo hasta que yo freno un poco. Ahí fue que comenzó a salirse todo el aire ahí. Hasta que se vació por completo y ya yo dije, ok, hay algo raro, mire para abajo, la goma vacía. Pero fue frente a frente al gomero, y que gracias a Dios por todo, ¿no? Seguimos aquí rodando, mi gente. También sirvió para descansar porque él iba a dar pisado hasta allá. Bueno, mi gente, como pueden ver ahí, estamos a ley de 27 kilómetros, aproximadamente 22 minutos. Y dije que vamos a llegar a las 2:30, o antes de las 2:30, pero según lo pronosticado, vamos a llegar a las 2:44. Un poquito antes, probablemente. Pero ahí están los 15-10 minutos que duramos en el Gomero. Bueno, mi gente, seguimos hablando de las características principales de la cámara. Ahí podemos mencionar también la calidad de video, contando con una resolución de hasta 4K a 60 FPS y 1080 a 240 FPS. Todavía no hemos utilizado esos FPS porque eso es para hacer videos en cámara lenta. Tengo que probarlo y mostrárselo a ustedes a ver si vale la pena utilizarlo. Y también lo más importante de esta cámara, creo que hay más cámaras que también tienen esta función, y es el Hyper Smooth. Es un estabilizador de imagen que se encarga de quitarle las vibraciones a los videos y quitarle esa turbulencia. Si quieren ver un ejemplo más claro, vean el video anterior que yo subí, que se me olvidó activarle el Hyper Smooth. Y ese video parece que tiene una bocina conectada, parece como que le están dando golpe a la cámara, parece una gelatina realmente.
se remenea demasiado, pero como ya estaba grabado, entonces había que subirlo, porque imagínense, ya después que está grabado, ya, o sea, se puede ver, pero lo mejor es activar esta función. ¿Qué es lo único malo que yo puedo ver de esta función o de este modo de grabación de Hyper Smooth? Es que recorta el campo de visión, más o menos un 10 a un 30%, dependiendo el nivel que usted lo ponga. Está el nivel medio y el alto y desactivado. En el medio que yo estoy usando ahora mismo, que recorta un 10% de la imagen, eso lo que significa es que puede ser que algo no salga en la cámara o en mi campo de visión, mejor dicho, el de la cámara en sí, pero hace que el video se vea más fluido, así que vale la pena activarlo. Yo estoy voceando porque yo no sé si está escuchando bien con toda esta brisa que hace. Bueno, mi gente, aquí dice que faltan 12 minutos. Ya estamos a ley de nada para llegar. Vamos a ver si me paro aquí, a ver si compro algo. Pues yo no sé si por ahí adentro vendan comida. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Permisito. Disculpame. Ya empieza la fila ahí. Vamos a darle con eso. Ahí está el agua. Vamos a dar con eso porque no quiero arroz ni nada de eso, en verdad. Vamos a bregar con esto, vamos a bregar con esto. Esto yo creo que lo hacemos por ahí. Tú no vas para la gloria, no, tú vas para el infierno. ¿Cuál tarjeta aquí? ¿Usted está hablando de español? No, tú sabes español cómo es. ¿Coge tarjeta aquí? Sí, dólar. Nada, mi gente, vamos a hacer con eso un agua, un jugo, una galletita de ajo y una papita de limón. Estamos llegando ya. Y nada, faltan como 5 minutos para llegar a donde están los Monster Bikers. Seguimos hablando de la GoPro Hero 8 Black. Normalmente yo grabo en 2.7K a 60 FPS y graba de una manera excelente. Con el Hyper Smooth 2.0 activado, los videos se ven bien fluidos, utilizando el Media Mod, como les había mencionado anteriormente, que es un accesorio que le saca el mayor provecho a la cámara. Tiene varios puertos, uno de ellos es el HDMI, o como se diga, no recuerdo ahora mismo, que se utiliza para conectarle una pantalla y poder ver las imágenes a través de ella. También tiene un puerto de 3.5 milímetros para un micrófono, que es el que yo estoy utilizando ahora mismo en el casco. Así mi voz sale más clara, ya que el Media Mod tiene un micrófono muy bueno y reduce el viento bastante, pero no para este tipo de contenido. Como yo veo un motor con el casco, con la cámara puesta en el casco, y vamos rodando, ustedes saben obviamente que se va a escuchar demasiado bien. Y mi voz, al estar aislada dentro del casco, la cámara por fuera, no se va a escuchar muy bien. Entonces lo que hacemos es, utilizamos un micrófono de solapa de 3.5 milímetros, unidireccional, que eso es para que se enfoque solamente en mi voz, por así decirlo, que no recoja el ruido del exterior del casco, pero aún así se escucha bastante el viento, porque la brisa entra por debajo del casco y tengo que comprar un casco más grande para evitar esa situación. Pero eso lo vamos a hacer más adelante, así que ya ustedes saben. Yo les recomiendo la cámara, ya voy por un año con ella y no me ha dado ningún tipo de situaciones. ¿Qué sí les puedo recomendar? Que compren más baterías, porque yo tengo 4, la que trajo, y compré 3 más. Así me evito de estar cargando a cada rato la batería, y si se descarga solamente le pongo una y sigo rodando tranquilamente, porque ya en este video yo le he cambiado una sola vez y creo que con esta que le puse ahora le va a dar para hacer el video en el día de hoy.
Llegamos aquí donde están los Monster Bikers. Ahí están dándose un baño. No bulto. Vamos a dejar de grabar porque ahorita andan incógnitos algunos. Vamos a bañarnos, vamos ahorita. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten y compartan el video para que sigamos creciendo. Ya ustedes saben, hasta la próxima.